Muy bien. Dados los vectores anteriores, vamos a encontrar el vector que resulta de esta operación, el cual la vamos a guardar en una nueva variable que se va a llamar z. Y vamos a realizar las operaciones que nos indica. 2 por el vector b, menos 3 por el vector r, y más 4 por el vector w. Tenemos ya nuestro vector resultante. Luego vamos a hallar la norma del vector. Norma que se aplica mediante el teorema de Pitágoras, pero MATLAB nos ayuda directamente con el comando norm de nuestro vector resultante, que va a ser z igual a 16.4. Luego buscamos sus ángulos directores, los cuales los vamos a guardar en θ. Va a ser igual a coseno a la menos 1 de la componente sobre la norma de nuestro vector resultante, que es z. El resultado nos va a dar en radianes y lo transformamos a grados. Θ va a ser igual rad to d de θ. 42.9 es nuestro ángulo θ. Y hallamos nuestro ángulo alfa, que va a ser igual a la otra componente, coseno a la menos 1 de la siguiente componente, igual nos dan radianes, transformamos y tenemos nuestro ángulo de 26,4. Así encontramos ya su dirección y su norma. Muy bien, en el siguiente vamos a realizar la gráfica en MATLAB, por el cual necesitamos los vectores resultantes de las operaciones anteriores. Vamos a almacenar estos nuevos vectores en una variable con el mismo nombre, realizando las operaciones anteriores. Nuestro primer vector, hacemos lo mismo con el vector r, que se va a multiplicar por menos 3. Y igualmente con nuestro vector w, que se va a multiplicar por 4 por el vector original. Listo, obtenido una vez estos tres vectores, procedemos a realizar la gráfica mediante el comando Keyword3, que nos permite realizar la gráfica en 3D, comenzando por los puntos de origen y el resultante de nuestro primer vector. Automáticamente nos hace la gráfica desde el punto de origen en este sentido. Activamos el comando hold on, que nos permite realizar las gráficas siguientes en el mismo gráfico y así ver de mejor manera el resultado. Procedemos Keyword3 de igual manera y ponemos de puntos de inicio el fin del vector anterior, 4, menos 2, 1, seguido del resultante del vector r, 6, 3, 3. Listo, seguimos Keyword con el siguiente vector. Listo, una vez graficados los tres vectores, como podemos ver en la gráfica, vamos a graficar el vector desde el origen hacia el final de la punta del último vector. Desde el punto de origen hacia el vector resultante, que como recordemos anteriormente fue nuestro vector z.
y por ende podemos ver que parte del origen hacia la punta final de nuestro vector. Será realizado el gráfico en MATLAB. Bueno, en el siguiente funciona el método gráfico mediante bases. En un plano se nos va a dar un par ordenado, en el cual desde el origen hasta cierto punto se va a graficar un vector. Al finalizar esto, se va a realizar un nuevo plano al final de este vector, desde donde partirá, desde donde este será el origen del siguiente vector. Como vemos aquí, el vector B. Igualmente se va a iniciar un nuevo plano en el final del vector B, donde se graficará otro vector. Y para realizar la suma de estos vectores, se partirá desde el origen hasta el final del vector, y este va a ser el vector A más B más C. Bueno, para explicar la suma algebraica de vectores, vamos a tener dos vectores, cada uno con sus respectivas componentes en X y en Y, acompañados de sub I y sub J como vectores unitarios. Para realizar la suma de estos vectores, lo único que se debe hacer es sumar cada componente de I de un vector con respecto al otro, y sumar sus componentes de J con respecto a su componente J de otro vector. Aquí podemos apreciar un ejemplo. Nos da un vector C y un vector D. A estos vectores se les va a multiplicar por un escalar, al vector C por 6 y al vector D por menos 4. Esto afecta a cada uno de los miembros. Luego se procede a sumar sus componentes 48 y 20 con respecto a X, y menos 30 y menos 28 con respecto a Y. Y como resultado tenemos 68, 58.